Buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga en este precioso día, este día del Señor, donde nos reunimos para darle gloria y honra a su nombre y venimos entonces al estudio de la palabra en este precioso día del Señor. Hoy vamos a comenzar, déjeme ver dónde lo puse aquí, mi presentación. Hoy vamos a comenzar hablando del capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster. El capítulo 1 lo culminamos la semana pasada y estábamos hablando entonces sobre de las Santas Escrituras. Vimos 10 secciones, donde una de las secciones que le dimos entonces este, el énfasis al tema de la salvación, qué era la salvación, cómo se lograba la salvación, etcétera. Así que hoy día vamos entonces a comenzar con el capítulo 2, que se titula de Dios y de la Santísima Trinidad. Y este está dividido en tres secciones, la sección uno, la 2 y la 3, donde se nos explican, pues, o sea, los atributos, comienza hablándonos sobre los atributos de Dios. Así que comenzando entonces con el capítulo uno, sección uno de Dios y de la Santísima Trinidad, dice entonces lo siguientes: no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima, y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en verdad, en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia, y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Así que eso es lo que dice la sección uno del capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster, donde prácticamente pues se nos están destacando los atributos de Dios, son los atributos de Dios. Y esta sección prácticamente nos está revelando 24 artículos. O sea, no hay si un solo Dios, el único viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutables, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísimo, y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia, y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo el pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Para los que están entrando ahora, estamos en la página 2.1, o sea que esa sección 2 terminó la semana pasada y ahora estamos empezando la 2.1. ¿Okay? Así que nuevamente en esta sección uno del capítulo 2, lo que estamos viendo son características de Dios, de tal manera que nos presenta unos 24 artículos de esas características de Dios. Así que lo que vamos a hacer es hablar de cada una
en una forma individual, comenzando con la primera donde dice, no hay sino un solo Dios. Y en Deuteronomio 6:4 se nos revela lo siguiente, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que nos revela Deuteronomios 6, capítulo 6, versículo 4. Este versículo lo que destaca entonces es que hay un solo Dios. O sea, nosotros no servimos a tres dioses, servimos a un solo Dios de una unidad absoluta que es incapaz de existir en división. Cada uno de los argumentos que sugieren la existencia de Dios sugieren su existencia como un solo Dios, o sea, en otras palabras, todos trabajan en la misma armonía. Este único Dios que nosotros tenemos, que nosotros servimos, se manifiesta como Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y esto es lo que la Iglesia Evangélica pues conoce como la doctrina de la Trinidad. Eh, Prácticamente, o sea, la Biblia nos explica la unidad que existen en estos tres personajes, de la misma manera como nos explica que cada uno tiene una oficina aparte y cada uno, o sea, tiene una individualidad. Eh, Esto lo estaremos destacando un poquitito más adelante, así que, o sea, en este momento, pues, lo que vamos a hacer es destacar el hecho de que nosotros servimos a un solo Dios. A través del tiempo se han manifestado innumerables falsos dioses. Específicamente, pues estos han sido aplicados a ángeles, como dice el Salmo 97:7, por su elevado rango y espiritualidad, también a los magistrados a causa de su autoridad. Eh, Todos deben tener raíz en el satanismo, o sea, en Satanás. Cristo dijo, si tú no estás conmigo, tú estás en contra. Entonces, cuando estamos o sea, cuando el hombre o estás con Dios o estás en contra, si miras el Salmo 1, el Salmo 1 lo que destaca es dos hombres que van por dos caminos terminan en dos destinos. No hay entremedios. O estás con Dios o estás en contra, o estás con Cristo o estás en contra. Entonces, si no estás con Cristo, estás en contra. Y por lo tanto, todos estos falsos dioses que hemos visto a través de la historia, Moloch, Baal, o sea, todos tienen sus raíces en contra de Cristo. ¿Me explico en eso? Así que por esa razón, pues, o sea, Satanás es la fuente, ya que a Satanás pues se le llama el Dios de este mundo en 2 Corintios 4:4, porque éste ha usurpado el dominio a los malvados. O sea, si vamos a la nación de Israel, o sea, ¿quién estaba a cargo de la nación de Israel cuando Jesucristo camina sobre la tierra? Los fariseos. ¿Qué decía Jesucristo de los fariseos? Ustedes caminan hasta el fin del mundo para hacer un impío, un prosélito, y lo hacen más veces hijos del diablo que ustedes. O sea, ustedes son hijos del diablo, ustedes lo que quieren es servir a su padre Satanás. ¿Me explico? O sea, que nuevamente, pues, o sea, este, Satanás es el Dios de este mundo y Satanás pues entonces controla a esos personajes que están en contra de la iglesia. Ahora, eso con un buen propósito, Dios permite que eso ocurra para probarnos, o sea, porque Dios no conoce nuestros corazones, no necesariamente, sino para que usted pueda identificar dónde está su corazón, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. ¿Ok? Así que él lo que ha hecho es usurpar el dominio sobre los malvados. En Primera de Corintios 8:4 dice, por tanto, en cuanto a comer de los sacrificios a los ídolos, sabemos que un ídolo no es
nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Y este Dios pues aparece entonces, o sea, cuando estamos hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo como Dios, aparece siempre en la Biblia con letra mayúscula. Cuando es otro Dios, entonces la palabra Dios aparece con letra minúscula. Esa va a ser la idea. Por ejemplo, cuando habla del Espíritu del hombre, aparece en letra minúscula. Cuando habla del Espíritu Santo, aparece entonces con letra mayúscula, de tal manera que entonces existe una distinción. Quizás existen muchos dioses que han engañado en forma de ídolos en este mundo, pero para la iglesia evangélica existe un solo Dios. Y de las muchas evidencias bíblicas que nos definen a ese Dios, podemos encontrar entonces en 1 Corintios 8:6. Aquí puede ver una pequeña definición de ese Dios. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, y ese Dios es el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Somos para Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. O sea que en este versículo ustedes pueden ver prácticamente esa unidad de que un Dios se compone en este versículo de el Padre y el Hijo. ¿Me explico en eso? O sea, hay cosas en la Biblia que no son fáciles de entender. Y una de ellas es ese concepto de cómo los tres pueden ser una sola persona. Y a la misma vez cómo los tres pueden trabajar en tres, o sea, en una forma individual. Es una de esas cosas que no son fáciles de entender. O sea, yo no trato de justificarlo, yo no trato de balancearlo. Yo solamente lo acepto porque es un concepto que está dentro de la Biblia. Así lo dice la Biblia. Ese versículo me está revelando claramente un solo Dios, el Padre y el Hijo. Y más adelante veremos un versículo donde dice, Dios es espíritu. Entonces ahí ya está relacionando a ese Padre con el Espíritu Santo. De tal manera que entonces son tres personas que se están manifestando, o sea, que trabajan, o sea, son tres individuos en un solo cuerpo. ¿Cómo yo te lo explico? No sé. O sea, no es una cosa fácil de explicar o de conceptualizar. ¿Por qué razón? Porque yo tengo una mente finita. Pero Dios es un Dios infinito. O sea, ahora, ¿qué me dice ese versículo? Padre e hijo son la misma persona. No, o sea, yo no puedo desligar ese versículo. ¿Me explico en eso? Así que nuevamente, son cosas que no las podremos quizás entender, pero no nos toca tener que entenderlas. Lo que nos toca es aceptarlas por lo que dice. ¿Ok? Así que nuevamente las cosas ocultas del Señor, pues, son ocultas. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Así que ahora tenemos otro versículo que nos destaca esa relación entre Dios y el Espíritu. Y acabamos de decir entonces que el versículo anterior que nos revela que Padre e Hijo es un solo Dios. Y ahora nos está revelando que somos el templo de Dios, del Padre y del Hijo, y que el Espíritu de Dios, Espíritu por ser letra mayúscula, habla del Espíritu Santo. Así que es un solo Dios. Así que ahí tenemos entonces esa relación de tres personas dentro de un cuerpo, y ese cuerpo entonces incluye al Padre, incluye al Hijo, incluye al Espíritu Santo. Sabemos que entonces uno que existe y se manifiesta como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
podemos entender y definir la doctrina de la Trinidad con nuestra mente finita y la respuesta es necesariamente no. O sea, hasta que no lleguemos a la presencia de Dios y lo veamos, quizás no lo podamos definir, no lo podamos entender, pero no nos toca argumentar sobre eso porque nuevamente los pasajes bíblicos lo revelan. Claro que viene entonces la oposición, que dice la oposición. Buscamos un versículo donde dice que los tres son uno. O sea, no es de mí tener que... O sea, ahí tienes dos versículos donde los hemos ligado a los tres. O en el Antiguo Testamento donde dice, bendecir. Sí, claro. Pues claro, no sé, claro, y eso lo vas a encontrar en Deuteronomio donde dice Jehová uno es. Escucha a Israel. Jehová uno es, y amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso lo vamos a encontrar entonces en el Viejo Testamento. Así que nuevamente, ¿qué es lo que nos toca entender? Son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres hacen una persona. Y esa persona entonces es lo que nosotros entendemos como la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Por eso se llama la doctrina. Doctrina de la Trinidad significa que sale del principio bíblico. Eso es lo que significa Trinidad. Surge del principio bíblico. Así que tenemos la evidencia bíblica y al tener la evidencia bíblica, tenemos entonces que aplicar nuestra fe. ¿Y qué es la fe? ¿Cómo hemos definido la fe? ¿Perdón? Creer en algo de lo cual no tenemos evidencia. O sea, y el ejemplo que siempre les he dado es Génesis 1:1. O sea, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Tienes evidencia? No. O sea, ¿conoces a alguien o sea, que puede ser testigo? No. ¿Y por qué tú lo crees? Porque lo dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, yo lo creo. O sea, para mí no cabe la evolución. O sea, Dios creó los cielos y la tierra. Eso es todo lo que yo necesito saber. ¿Hace alguna diferencia para el propósito de la salvación? ¿No? ¿Por qué razón? Porque la salvación está basada en creer en Jesucristo. O sea, que haya hecho la tierra en 6 días, como dice la palabra, en 6.000 años, en 12.000 años, en 6 millones de años, en 6 billones de años, ¿hace alguna diferencia para los propósitos de la salvación? No. Ahora, ¿Dios creó los cielos y la tierra? ¿Hace alguna diferencia? Posiblemente, porque nuevamente es el Dios creador del cielo y de la tierra. ¿Ok? Así que servimos a un solo Dios. Ese Dios, además de ser único, nos revela que este es un Dios viviente y verdadero. Y lo vemos en Jeremías 10:10. Pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 nos dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, que es un Dios que vive y que es verdadero. O sea, que la Biblia nos está destacando esa característica de que Dios vive y que Dios es verdadero. Él es el Dios vivo y verdadero, el Rey eterno. Vivo significa que Él existe en
sí mismo. En otras palabras, Él no depende para existir de nada externo. O sea, nosotros existimos por el poder del Espíritu de Dios. Eh, Él existe por sí solos. O sea, cuando Moisés le dijo, ¿quién digo me envía? Él le dijo a Moisés, ve al pueblo de Israel y al pueblo de Israel tú le vas a decir que o sea, vas a ir lo del faraón y le vas a decir que deje salir a mi pueblo porque yo le quiero llevar a una tierra. Y Moisés le dice, ¿y quién digo me envía? Entonces en Éxodo 3:14 encontramos, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Ok? Así que cuando él dice yo soy el que soy, es una expresión relacionada con el nombre de Dios que viene del hebreo Yahweh, que son prácticamente 4 iniciales, o sea, 4 consonantes, Y, H, W, H. O sea, como no tiene vocales, pues, o sea, los judíos la pronuncian como Yahweh, que generalmente se traduce a Señor. Y esto se deriva del verbo allá, que significa ser. O sea, eh, Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad. O sea que si para mí, o sea, 60 años, desde el principio hasta el final han sido muchos años, pues desde antes de la eternidad Dios existe, después de la eternidad Dios existe. ¿Qué significa eso? No sé. O sea que son extremos completamente infinitos. Y por sí solo, su nombre nos revela una autoexistencia que no depende de otra fuerza para existir. El nombre de el Señor, o sea, originalmente es, como ya les mencioné, 4 consonantes, la Y, la H, la W y la H, que los judíos la pronuncian como Yahweh. ¿De dónde sale el nombre Jehová? Traducción español a este nombre. Jehová sale de un compuesto, o sea, la otra palabra sería Elohim. La otra palabra es Elohim. O sea, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios ahí, Elohim, creó los cielos y la tierra. Elohim entonces es una palabra plural. Por esa razón es que vemos entonces hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, porque el que está haciendo la creación es Elohim, es Yahweh. Entonces, de esa combinación del Yahweh que no tiene vocales y de la palabra Elohim, al unirlas, entonces de ahí sale algo que suena como Jehová. Y yo creo que fue en en las traducciones de la Reina Valera antigua, me parece que fue, no, no me recuerdo si fue Tyndall o fue uno de esos, de los traductores para la Reina Valera en el inglés, que entonces introduce el nombre de Jehová como parte de como parte de la traducción. Pero el nombre original, o sea que cuando venga un testigo a decirle, bueno, es que su nombre es Jehová y usted lo tiene que llamar como dice la Biblia, Jehová. Dice, para estar políticamente correcto, el nombre es Yahweh, Elohim, y de ahí es de donde sale Jehová. O sea que sí que, de hecho, los judíos no dicen la palabra Yahweh. Los judíos lo llaman el Eterno, el Dios Eterno. Lo llaman el Dios Eterno, el Eterno. Se refieren a él como el Eterno porque el nombre es demasiado de santo para que un hombre lo pronuncie. ¿Ok? Cuando decimos que es el Dios viviente, pues nuevamente el auto existe por sí solo.
Estamos hablando de nuevamente su autoexistencia, el dador de la vida. Él es la fuente de la vida. Él no depende de nadie para existir. Cuando decimos el Dios verdadero, significa que todo está a la luz y que no esconde nada. ¿Me explico? O sea, hay posiciones dentro de la iglesia evangélica donde te dicen, pues, o sea, tú tienes que leer entre líneas. O sea, tú tienes ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de eusegesis, perdón, de exégesis y eisegesis? Que una era extraerle el significado y otro era agregarle el significado. Y eso es lo que hacen muchos predicadores, le agregan significado porque están tratando de leer interpretación entre líneas. La Biblia se explica con la Biblia. No hay que agregarle, o sea, la palabra no es de interpretación personal. La Biblia se explica con la Biblia. Entonces, no se le puede estar agregando, o sea que cuando dice Dios verdadero, significa que todo está a la luz y que Dios no esconde nada, o sea, no hay códigos secretos dentro de la Biblia. Porque Él dijo, yo voy a hacer y Él va a hacer. O sea, el plan de salvación está establecido desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso no es escondido. ¿Me explico en eso? Así que cuando Él dice que Él es el Dios viviente, Él autoexiste por sí solo. De hecho, déjenme hacer una nota al calce. Jesucristo, cuando le dijeron, o sea, cuando preguntaron quién es Jesucristo, Él se levantó y dijo, yo soy. Utiliza exactamente el mismo lenguaje que utiliza el Señor cuando está hablando con Moisés en Éxodo capítulo 3. Ese yo soy es exactamente la misma definición. O sea, ¿por qué los judíos querían matar a Jesús? No por las obras que hacía, lo querían matar porque él se hacía igual a Dios. O sea, que cuando él dice yo soy el Hijo, o sea, cuando se identifica de esa manera, los judíos dicen, o sea, tú blasfemas. O sea, lo que tú haces lo haces en el nombre de Belcebú. No pensaban que era hijo del diablo. Dice, no, 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 es que yo soy hijo de Dios, yo soy Dios, yo soy el Mesías. O sea, ¿por qué los judíos niegan a Jesús como el Mesías? Lo niegan porque ellos lo que estaban esperando era otro Moisés. O sea, ellos llevaban ya muchos años bajo el imperio romano y lo que estaban buscando era, o sea, ¿quién crucifica a Jesucristo? Los romanos. Los romanos estaban, o sea, habían invadido esa tierra y por lo tanto estaban bajo el dominio de los romanos. Entonces, ¿qué es lo que estaban esperando como Mesías? Estaban esperando otro Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Moisés fue donde el faraón y le dijo, suelta a mi pueblo, déjalo ir. Y el Señor entonces le endurece el corazón y le manda las 10 plagas a la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué era lo que estaban esperando los fariseos? Estaban esperando que llegara un Salvador como Moisés. ¿Y quién les llega? Una persona que está predicándoles el amor. Eso no es que tú no puedes ser el Mesías entonces. Que está predicando la salvación, que está predicando. Entonces, por esa razón, rechazan a Jesús. Así que verdadero significa todo está a la luz y no se esconde nada. Por lo tanto, servimos a un solo Dios que autoexiste en su propio poder de vida y que no tiene nada que esconder. Ese es el Dios que nosotros servimos. Este Dios es infinito en su ser y perfecciones. Este Dios es infinito en su ser y perfecciones. ¿Qué significa infinito? Infinito significa no tiene límite, no tiene fin, no tiene límite, ni principio ni fin. En Job 11, versículos del 7 al 9, dice, descubrirás tú las profundidades de Dios, descubrirás los límites del Todopoderoso. Altos son como los cielos, ¿qué harás tú?
más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. ¿Qué nos está revelando este versículo? ¿Cuán grande es Dios? O sea, más alto, más bajo que, más ancho que. Entonces, ¿puedes tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Qué decía el salmista? ¿De dónde me esconderé de ti? Porque si voy a lo alto de los montes, ahí tú estás. Y si voy a lo más profundo de la tierra, ahí también estás. ¿De dónde me esconderé de ti? No hay lugar. Así que nuevamente es un Dios donde se manifiesta infinitamente. El hombre no puede, y eso lo vimos en el versículo 7, el hombre no puede descubrir las profundidades de Dios ni los límites del Todopoderoso. Y además de ser infinito, este artículo nos revela que Dios también es perfecto. Y en Mateo 5:48 dice, por tanto, sé vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Seamos perfectos como el Padre es perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Completo. La palabra perfecto significa completo. Y nuevamente haciendo la analogía con el niño que nace cuando le faltan los dedos, cuando le falta algún miembro de su cuerpo, decimos que es incompleto. Entonces, a medida de que, o sea, si milagrosamente le crecen los dedos o le crece el miembro que le falta, entonces va de incompleto a completo. Entonces, esa analogía es lo que es nuestra vida. Cuando estamos separados de Cristo, somos seres incompletos, imperfectos. Y a medida de que entonces nos estamos acercando al Señor, pues entonces esa imperfección en o sea, en nuestro cuerpo se va convirtiendo de imperfección a perfección. O sea, como que milagrosamente nos están creciendo esos miembros que no teníamos cuando estábamos sin el Señor. A eso es a lo que hace la relación de perfecto. Y nuevamente esto, o sea, el Señor nos dice, seamos completos de la misma manera que nuestro Padre Celestial es un ser completo. A eso es a lo que está haciendo referencia entonces ese versículo, ese llamado. Quizás el mejor versículo que destaca lo infinito y perfecto del Señor es Apocalipsis 1, versículo 8, donde dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este viene sale de la Biblia de las Américas, esta interpretación. La Reina Valera dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el inicio y la consumación. Eso es lo que significa. Así que Yo soy todo. yo soy todo. Todo lo que nosotros necesitamos es Él, como el alfa y la omega. Así que Él es el principio de todo, el consumador de todo. ¿Okay? En adición, pues esta sección 2, en el artículo 4, perdón, esta sección 1 del capítulo 2, en el artículo 4 dice que es un espíritu purísimo. En Juan 4:24 leemos, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Así que nuevamente, este versículo nos está caracterizando la naturaleza de Dios como un ser espiritual. La frase se refiere al hecho de que Dios es invisible, lo cual entonces esto se opone a la naturaleza física o material del hombre.
A eso es a lo que está haciendo entonces referencia. El artículo 5 dice que Dios es invisible, primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y este versículo, pues, o sea, nos está destacando lo que hemos estado viendo hasta ahora. Nuevamente, la Biblia se confirma con la Biblia. Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. Ahora, el hombre se le hace difícil poder comprender a un Dios invisible, a menos que Él mismo se nos revelara. O sea, Él se nos ha tenido que revelar como Dios invisible. Para nosotros, a pesar de que no lo vemos, lo sentimos. O sea, es tangible y tangible, o sea, acuérdense, ¿qué significa la palabra tangible? Se puede tocar, ¿no? Esa es una de las De los definiciones. sentidos, entonces. Tangible envuelve todos los sentidos, o sea, ¿cuáles son los sentidos? La vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. O sea, por todos los sentidos, eso es lo que significa tangible. Y para nosotros, o sea, no lo podemos ver, pero es tangible. ¿Por qué razón? Porque escuchamos su palabra. Por eso se hace tangible en nuestras vidas. Así que nuevamente, pues, o sea, no lo vemos, pero nosotros lo reconocemos como el único Dios. Lo reconocemos como inmortal, lo reconocemos como eterno, lo reconocemos como el dador de la vida. Lo reconocemos como todo lo que nosotros necesitamos para la salvación, pero no lo vemos. O sea, escuchamos su voz, sí, lea la Biblia en voz alta para que oiga la voz de Dios. No lo podemos tocar, pero lo podemos palpar. O sea, es una dicotomía, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ahí actúa nuestra fe, creer en lo que no podemos ver. Y por eso se hace tangible. ¿Ok? El artículo número 6 dice sin cuerpo, sin miembros. Y esto a lo que hace referencia es en el primer encuentro que tuvo Dios y Moisés, y eso está en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb. Horeb es el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Una zarza era un arbusto. Y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, no te acerques aquí. Quita las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. O sea, lo que había era un fueguito en un arbusto. Y el Señor le dice, estás parado en tierra santa. El Señor se le muestra a Moisés en forma de fuego. Y la razón por la cual se muestra en forma de fuego es por lo que dice Deuteronomio 4, 15 y 16. Dice, así que guardaos bien
ya que no vistes ninguna figura el día en el que el Señor os habló en Horeb en medio del fuego. ¿De qué está hablando? De ese encuentro entre Moisés y el Señor. O sea, el Señor se le manifiesta en forma de fuego, en una zarza que no se consume. Eso ocurre en Horeb, en el monte de Dios. Y la razón por la cual el Señor se le aparece a Moisés en forma de fuego es para que Moisés no hiciera una figura, no hiciera una estatua de lo que había visto, no hiciera una imagen. ¿Por qué razón? Lo que dice el versículo 16. Al hacer esa imagen, no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra. O sea, el Señor no quería que Moisés lo recordara en una imagen tallada. Y por esa razón se presenta como fuego, para que no se hiciera una imagen de él y la adoraran. ¿Mm? O sea, tenemos figuras de Moloch, la becerra de oro que hicieron los judíos en lo que Moisés estaba arriba. La razón es porque esto era una violación a los primeros mandamientos del Señor que se pusieron en Éxodo 20, versículos del 1 al 6. Mire cómo dice Éxodo 20. O sea, ya habían salido de Egipto, ya habían llegado al monte. Entonces ahora Dios le va a dar los primeros 10 mandamientos al pueblo. Y le dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo veo ese versículo y digo, tú eres el Dios que me sacó a mí personalmente de la tierra de Egipto donde yo era esclavo. ¿Okay? Así que nuevamente, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbres. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolos ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Déjenme hacer una nota al calce. Este versículo donde dice, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Hay ministerios que utilizan este versículo para decir que las maldiciones son generacionales. Y realmente, pues, o sea, es una mala interpretación de lo que dice aquí. ¿Por qué razón? Porque tenemos evidencia bíblica de que un rey hizo lo malo delante del Señor, pero su hijo, cuando viene al trono, hace todo lo contrario. Entonces, eso prácticamente se los puedo buscar para la semana que viene, para no dejarlos en el aire. Pero que nuevamente, o sea, lo que está diciendo este versículo es, yo como la primera generación aborrecí al Señor. Mi hijo va a aborrecer al Señor, mi nieto va a aborrecer al Señor, mi tataranieto va a aborrecer al Señor. Pero no es, o sea, es porque cada uno tiene, nuevamente, por eso el Señor lleva entonces eso hasta la tercera y la cuarta generación. Pero si mira el siguiente versículo, hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, yo puedo aborrecer al Señor, pero mi hijo necesariamente no lo tiene que aborrecer. Ni mi nieto lo tiene que aborrecer. ¿Me explico en eso?
Entonces, ¿existe la maldición generacional? Necesariamente no. A eso es a lo que quiero llegar. Pero este versículo lo utilizan para decir, o sea, que nuevamente de generación en generación pasa una maldición. Y nuevamente eso es para los que no aman y no guardan los mandamientos del Señor. Si mira bien el versículo, o sea, los que aman y guardan reciben misericordia. Los que no aman y no guardan, ¿me explico en eso? O sea, hace la diferencia, ¿no? Por eso hay que leer todo, o sea, usted tiene que leer antes y tiene que leer después para que pueda hacer sentido lo que está diciendo un versículo. No puede hacer doctrina mirando solamente una línea del versículo, porque eso se llama eisegesis, eso es agregarle interpretación. ¿Okay? Cabe lo que se llama la maldición, ¿verdad? ¿Ah? La maldición. Sí. Pero la maldición viene por qué razón? Porque me aborreces. Pero el que me ama, igual a mis mandamientos. Yo hago misericordia. ¿Ok? Según he oído, la persona que tiene un hábito o ejecuta algo constantemente, ya lo tiene en el gene y se lo pasa al hijo y toma 3 o 4 generaciones para que eso, si la persona lo resiste, que se salga del gene, sí. Del DNA. Ok. Eso lo oí científicamente. Bueno. Pero eso ni va ni viene. El que busca al Señor tiene la capacidad de dejar lo que el Padre dijo. Sí. Como no venía planeado, o sea, hablar de esto específicamente, pues la semana que viene les traigo entonces evidencia donde dice, bueno, el Padre hizo lo malo, pero el Hijo no. Entonces ya eso no cuadra. Ya eso no cuadra entonces con la generación más generacional que va hasta la tercera y la cuarta generación. Porque nuevamente mi padre pudo haber hecho lo malo, mi abuelo pudo haber hecho lo malo, pero necesariamente, o sea, y es porque hay otro versículo, también se los traigo la semana que viene, pero solamente para adelantarme. El padre no paga por el pecado del hijo y el hijo no paga por el pecado del padre. Y eso está en la Biblia. ¿Ok? Así que nuevamente, por esa razón, que si mi padre pecó, no necesariamente que yo voy a pecar. O sea, peco yo porque yo soy pecador. Pablo era apóstol. Entre el mismo, pero dos vidas distintas. Sí. El mismo decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de corrupción? Así que... Por curiosidad, pues tercera y cuarta generación, o sea, esos números, pues. Sí. Es una extensión hasta donde puede llegar. O sea, Dios aborrece al que no lo estima. Lo que tenemos que entender, o sea, nuevamente, en ese amor de Dios, el amor de Dios es incondicional para todo hombre. O sea, llueve y sale el sol para tanto crédulos como incrédulos. Dios le da dones a los hombres, o sea, un don es la habilidad de poder hacer algo que Dios te ha permitido que tú puedas hacer. El ser mecánico es un don que Dios te da. El ser vendedor es un don que Dios te da. Ser médico, cirujano, psiquiatra, psicólogo, internista, dietista, son dones que Dios le da a los hombres para el beneficio de la humanidad. Y tanto incrédulos como crédulos reciben esos dones. Eso es lo que se llama la gracia común. La gracia común se extiende desde que el hombre nace hasta que el hombre muere. Y dentro de esa gracia común, el hombre tiene la oportunidad de conocer el Evangelio, de convertirse, de arrepentirse, de acercarse, o sea, ser atraído al Señor por parte del Espíritu para que entonces reciba la salvación.
Eso cae dentro de la gracia común. Dentro de esa gracia común hay hombres que van a ser sensibles al Evangelio. O sea, nuevamente vamos a la historia que Jesús hizo sobre los dos hombres. Señor, yo te doy gracias que yo no soy como ese publicano, porque yo oro, yo ayuno 3 veces, yo doy diezmo de todo lo que tengo. ¿Y qué hacía el publicano? Se golpeaba el pecho, no podía mirar al cielo y decía, sé misericordioso de mí porque yo soy un hombre pecador. El Señor le pregunta a los discípulos, ¿cuál de estos dos ustedes creen se fue justificado a su casa? El que reconoció. Así que eso cae dentro de ese periodo de la gracia común. Ahora, vamos a Salmos. O sea, Dios está irado contra el impío todos los días. Eso me parece que está en el Salmos 11. Si ustedes miran el Salmo 5:5, y me parece que el otro es el 11:5. ¿Lo tienes a la mano, Sonia? El Salmos 11:5 y el 7:5. 5:5, perdón, 5:5 y el 11:5. Me parece que son. Salmo 5:5. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores. Ok, aborreces a todos Los malhechores. los malhechores. Esos son personas que están dentro de ese periodo de la gracia común. O sea, Dios de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ese amor de Dios es un amor incondicional. Ahora, la persona que lo rechaza es esa persona que dice el Salmo 5:5 y el 11:5. El 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Los aborrece. ¿Dónde están esas personas? Dentro del periodo de la gracia común. ¿Cuál es la gracia común? Del día que naces al día que mueres. O sea, durante todo ese tiempo tienes una oportunidad ¿para qué? Para arrepentirte, para creer en el Señor. O sea, que el amor de Dios se torna en aborrecer a un hombre que lo rechaza. Ahora, yo pregunto, o sea, mi pensamiento. Uh-huh. Esos son dones que el Señor les da a cada uno en ese periodo para que se arrepientan, ¿verdad? O sea, el que es de médico, el que es de ingeniero, tal. Pero los dones bíblicos que el Señor da, tanto al evangelista, al maestro, esos son dones ya cuando hay un arrepentimiento. Y cuando estamos dentro de una iglesia. Exacto. O sea, los dones espirituales, es a lo que te refieres. O sea, Sí, los dones espirituales. los dones espirituales son para el beneficio y el crecimiento de la iglesia, no es para que el hombre tenga un picnic espiritual. Sí, porque ese don no se lo da Dios al que no ha sido arrepentido. No. Que no ha sido tocado por el Ahora, Espíritu Santo. Cuando dice que Dios le da dones a los hombres, en adición a los dones espirituales que le da a los ministros y a los, o sea, a los creyentes, pues entonces Él le da la habilidad al hombre de poder estudiar la medicina, de poder estudiar las leyes, de poder estudiar la ingeniería. Y entonces le da las habilidades, o sea, yo no sirvo para pianista. Y a veces, o sea, digo, ¿cómo el Señor, o sea, miro a Susan tocando y digo, o sea, ¿cómo es que ella puede tener este don? O sea, Susan es la persona que llega a una esquina, se encuentra con un letrero que dice, deténgase, pare, y no sabe si dobla a la izquierda o dobla a la derecha. Y agarra una cosa tan complicada como el piano, y sin pensarlo, Sí, le sale todo muy bien. ¿Me explico en eso? O sea, que Dios nos da dones que son únicos para nosotros. O sea, y son cosas que otra persona no puede hacer. ¿Me explico? O sea, yo no soy carpintero, pero hago un ranchito. Pero el ranchito no me va a quedar tan bien como le quedaría a un carpintero de profesión.
¿Perdón? El primer palo de agua se te Sí, correcto. Exacto. O sea, me explico en eso. O sea, que nuevamente entonces son dones que Dios nos ha dado para que nosotros nos podamos desempeñar en nuestro diario vivir. Son dones de parte de Él. O sea, por eso a veces cuando estamos en el taller y llevamos una hora tratando de meter una tuerca y finalmente podemos meter la tuerca con el dedo meñique a la vuelta redonda, decimos, gracias Señor porque me diste la habilidad para poder hacer esto, porque de ninguna manera. Ese es el punto. Ahora, todo eso cae dentro de la gracia común. Durante ese periodo el hombre tiene la oportunidad de conocer a Dios porque toda la naturaleza nos revela a Dios. El hombre tiene la oportunidad de convertirse de su camino, de arrepentirse, de confesar a Jesús y de aceptar entonces la vida eterna. ¿Ok? Así que vamos a darle gracias al Señor por este día. Continuamos entonces la semana que viene. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. No torne atrás vacía, Señor. Te damos gracias por el día de hoy, el servicio. Te pedimos que estés con nosotros y te manifiestes. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, el estudio de tu palabra, los hermanos aquí presentes. Y esperamos, Señor, que te podamos seguir conociendo con la palabra que va a ser traída hoy. Y todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Amén. ¿Ok? Así que continuamos entonces la semana próxima. Que Dios los bendiga.